Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Franco Rutigliano. Hoy vamos a estar viendo un tema fundamental, ya que empezamos a trabajar con lógica. Hoy en específico vamos a ver tres temas particulares y son el if, el switch y los operadores lógicos. Ok, y ahora vamos a introducirnos un poco hacia el tema principal del video. Voy a explicarles muy por encima qué son estas tres cosas que nombramos recién, que serían los if, switch y operadores lógicos. En este caso, son elementos fundamentales en la programación, ya que nos permiten controlar el flujo de un programa y tomar decisiones basadas en ciertas condiciones. Quédense con esto de las condiciones, porque va a ser un tema muy importante, así que presten atención. Ahora sí, vamos a ir con la explicación de qué son los if. If o estructuras condicionales son una forma de controlar el flujo de un programa de computadora. Estos permiten que un programa tome decisiones basadas en una condición dada y ejecutar diferentes acciones según el resultado de la evaluación de la condición. Ahora, ¿cómo es la estructura de un if? Bien, principalmente el if, el programa digamos que lo interpreta como ¿qué pasaría si? Ya que el if, si lo pasamos a español, sería la traducción a sí. Digamos, ¿qué pasaría si? Y en este caso, la estructura es, tenemos la palabra reservada if, que siempre va a aparecer en un color distinto, entre paréntesis la condición que vamos luego a preguntarle si se cumple o no, y entre llaves, si la condición se cumple, va a entrar en una parte que vamos a llamar verdadera o en una parte falsa. La parte verdadera siempre se ejecuta en la primera parte de las llaves. Y la parte falsa vamos a agregar otra palabra reservada que se llama else. Vamos a pasar a ejemplos prácticos para empezar a ver el if. Bien, ahora sí, vamos a pasar con el ejercicio 1 de los ejercicios prácticos del if. Yo armé un pequeño enunciado que dice lo siguiente: que el usuario ingrese un número por consola e informar si es mayor o menor que 0. Creo que el problema se podría dividir en dos partes. Primero, que necesitamos que el usuario ingrese un número por consola, y luego de alguna manera vamos a tener que informar por consola misma si ese número que el usuario ingresó es mayor o menor a 0. Bien, por un lado, nosotros habíamos visto en la primera parte del video que tenemos una forma de hacer que el usuario o nosotros mismos ingresemos valores o datos por la consola, y es mediante el sein. Así que nosotros vamos a ingresar el sein y por supuesto tenemos que tener una variable declarada para nosotros poder acceder a ese valor o a ese espacio de memoria reservado para la variable, en este caso llamado x. Vamos a acceder, pero siempre es recomendable, antes de usar esto, darle un poco de contexto al usuario sobre qué estamos pidiéndole. En este caso vamos a agregar un cout que diga ingresar un número, dos puntos, y cerramos paréntesis y cerramos ya la sentencia. Bien, la primera parte del problema ya está resuelta. Le pedimos que ingrese un número por consola con el sein. En la segunda parte acá entra el if, ya que tenemos que preguntarle, y en base a eso tenemos que informar si el número es mayor o si el número es menor. Bueno, la estructura del if es la siguiente: if con minúscula se va a poner en verde, ya que yo lo tengo configurado para que las palabras reservadas se pongan de determinado color, y entre paréntesis vamos a tener la condición. Las condiciones siempre pueden ser dos, y lo que la comparan las condiciones son los operadores condicionales, que generalmente son tres. Ok, acá mi yo del futuro se dio cuenta de que me olvidé de decir dos operadores de comparación, así que estoy acá para subsanar ese error. Bueno, por un lado tenemos el mayor igual que, es decir que la condición 1 puede ser mayor o puede ser también igual a la condición 2 y se escribe de la siguiente manera. Y por otro lado tenemos a el menor o igual que, es decir que la condición 1 puede ser menor o puede ser igual a la condición 2 para que pase al lado true y se escribe de la siguiente manera. Habiendo dicho esto, espero que sigan disfrutando del video. Miren, vamos a copiar y pegar 3 veces esto. Y vamos a preguntarle, por ejemplo, que x es mayor que 0, o también puede ser que x sea menor que 0, o que x sea igual que 0. En este caso, si se acuerdan, en la parte 1 nosotros habíamos dicho que el igual, un solo igual, es igual a un operador de asignación, y los dos iguales quiere decir que sí, que son iguales, es decir, que la condición 1
y la condición 2 son estrictamente iguales. Nosotros debemos preguntarle, habiendo visto los operadores de comparación, vamos a abrir llaves. Estas llaves, estas primeras llaves que abramos ni bien termine el paréntesis de la condición, va a ser el lado true. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si x es mayor a 0, este resultado, el programa lo va a entender como true. Por ende, va a pasar al lado verdadero. Y acá es donde se va a ejecutar la condición verdadera. Y ahora se preguntan, en el caso de que sea falso, ¿qué pasa? En el caso de que no se cumpla. Bien, vamos a tener otra palabra reservada que se llama else, en la cual vamos a escribirla y de vuelta vamos a abrir unas llaves. Y acá se va a ejecutar todo y siempre y cuando no se cumpla la condición de que x es mayor a 0. Habiendo dicho esto, volvamos al problema. Tenemos que informar si es mayor o menor. Si x es mayor a 0, quiere decir que se cumplió. Por ende, vamos a hacer un cout de x es mayor. Y si quieren, soltamos x acá, para que el usuario lo pueda ver. Y en el caso contrario, es decir, en el caso de que x no sea mayor, o también puede ser igual a 0, pero no lo estamos contemplando, vamos a decirle cout x es menor. También largamos x. Una vez que nosotros nos pide un número, por ejemplo, si quieren ingresamos el 5. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, cuando pasa por acá, porque ustedes piensen que el código se va leyendo de arriba hacia abajo. Entonces, cuando va, bueno, primero declaramos la variable x, se imprime esto por pantalla, le pide al usuario que ingrese y se queda esperando. Y una vez acá, teniendo a x, va a preguntarle si x es mayor a 0. Bueno, en este caso x era 5, por ende va a dar true. Y cuando dé true, se va a ejecutar esta sentencia. Pero esta no. Veamos cómo sería el caso contrario. Ahora esto va a terminar. Vamos a ver que si le ingresamos un valor negativo o incluso si le ingresamos 0, x es menor y nos muestra el valor de la variable x. Una vez visto la parte práctica, voy a darles algunos consejos y buenas prácticas que pueden ustedes tener en cuenta a la hora de hacer uso de los if. Número 1. Usar los if solo cuando sea necesario, ya que podemos complicar el código. Número 2. Usar las llaves para delimitar el bloque de código que se ejecutará si la condición se cumple, incluso si solo hay una línea de código. Número 3. Asegurarse que las condiciones sean claras y fáciles de entender. Bueno, llegó el momento de los operadores lógicos. Son símbolos o palabras clave que se utilizan en la programación para combinar y comparar expresiones lógicas. Estos operadores se utilizan para evaluar una o más condiciones lógicas y devolver un valor booleano verdadero o falso. Ahora, tenemos tres tipos de operadores lógicos. Los más comunes son AND, OR y NOT. El operador AND devuelve un valor verdadero si las dos condiciones son verdaderas, es decir, si se cumplen. El operador OR devuelve un valor verdadero si alguna de las dos condiciones son verdaderas. Y el operador NOT devuelve lo opuesto del valor booleano de la expresión. Vamos con ejemplos prácticos para entender un poquito más sobre el tema. En este caso, para que practiquemos el ejercicio número 2, que tiene que ver con operadores lógicos, vamos a estar utilizando el AND. Creamos un programa que solicite al usuario ingresar dos números enteros y que determine si ambos números son pares y positivos. Bien, les voy a dar un segundo para que copien de la manera en la que hice y estoy desarrollando el programa. Bien, espero que hayan pausado el video y copiado todo. Vamos a tener un if con un AND en el medio y dos paréntesis adentro. Los paréntesis simplemente les voy a decir ahora que sirven para hacerse un orden mental en cuanto a las condiciones. Nosotros tenemos que averiguar si los dos números que ingresamos, los dos, N1 y N2 en este caso, van a ser pares y además van a ser positivos. Por ende, vamos a tener que preguntarnos primero. Vamos a hacernos la pregunta más fácil, que es, bueno, N1 es mayor a 0, es decir, es positivo. Y además, también quiero saber si N2 también es positivo, o sea, si es mayor a 0. Pero no me basta con eso. Además de saber si son positivos estos dos números, tengo que saber si son pares. Y acá vamos a ver un operador que nunca habíamos visto antes, que es el operador de resto. Justamente cuando nosotros dividimos hay un cociente y un resto. Este operador nos sirve para saber el resto de una división. Por ejemplo, de N1 resto 2, si ese resto es igual a 0, quiere decir
que el número es par. Entonces, si n1 resto 2 es igual a 0, es decir, que es par, además tengo que saber si n2 de la misma manera es igual a 0 el resto de 2. Por ende, vamos a agregar un AND y vamos a decirle a n2 resto 2 es igual a 0. Si toda esta condición se cumple, lo que vamos a tener que sacar por consola va a ser el cout que diga números pares y positivos. Básicamente eso. Vamos a probar primero con números pares y positivos y después vamos probando a ver si está bien o no. Bueno, principalmente tenemos acá ingresar el primer número. Vamos a ingresar 2 y 4. Bien, perfecto, funciona perfecto. Ya que si vamos a la explicación de esto, n1 vendría a ser 2 y n2 sería 4. En este caso, n1 es mayor a 0, sí. Y n2, que sería 4, ¿es mayor a 0? Sí. 2, el resto de 2, ¿da 0? Sí. Y además, 4 resto 2 es igual a 0? Sí. Porque el cociente, o sea, si nosotros dividimos 2 por 4, o 4 por 2, va a ser 2 de resto 0. ¿Cuántas veces entra 2 en 4? 2 veces. Y no se lleva ninguno. Entonces, acá tenemos dos números pares y positivos. Ahora, también podríamos empezar a utilizar el OR de la siguiente manera. Bueno, también podemos averiguar, en el caso de que alguno de los números no sea par, podemos hacer lo siguiente. En el lado falso de esto, vamos a preguntarle si número 1, n1, resto 2 es igual a 0, o que el O se escribe de esta manera, estos dos palitos. Yo en mi teclado lo tengo al lado izquierdo del 1. O si n2 resto 2 es igual a 0. Y vamos a sacar un mensaje que diga al menos uno de los números es par. Vamos a probarlo. Ok, ahora sí. Estamos acá para probar el segundo problema, por así decirlo. Vamos a primero tirar de número 1 un 3 y luego un 4. Bueno, nos dice que al menos un número es par. Por ende, si vamos a la lógica, vamos a preguntarnos primero, ¿n1 es mayor a 0? O sea, 3 es mayor a 0, sí. ¿Y n2 es mayor a 0? O sea, 4, sí. ¿Y n1 resto 2, o sea, 3 resto 2 es igual a 0? No, porque me queda de 1 el resto. Entonces ahí ya la iteración, la segunda condición ya no se cumple. Y si ya no se cumple una de las dos, el AND, recordemos que siempre tienen que cumplirse las dos condiciones para que dé verdadero. En este caso, como no da verdadero, vamos a ir al else, es decir, al lado falso. Y en el else vamos a hacer una pregunta instantáneamente que diga n1 resto 2 es igual a 0, o sea, 3 es igual a 0, no. O damos la posibilidad a que analice el otro. n2 resto 2, o sea, 4 resto 2 es igual a 0. Esto es lo importante del OR, que no importa si esta se cumple o esta se cumple, mientras una de las dos condiciones, o de las muchas condiciones que haya, se cumpla, va a ingresar al lado verdadero del if. Algunas de las buenas prácticas y consejos que les puedo dar acerca de los operadores lógicos es: por favor, chicos, utilicen paréntesis para agrupar las condiciones. Como segundo consejo, evitar la negación doble. Y por supuesto, como tercero, no abusar del uso de operadores lógicos. Ahora sí, llegó el turno del switch. O estructuras de control de selección múltiple. Son una forma de controlar el flujo de un programa de computadora basado en múltiples casos de opciones. Y la realidad es que es una alternativa al if. Bien, la estructura y el funcionamiento del switch es el siguiente. Vamos a tener la palabra reservada switch, entre paréntesis vamos a tener una variable que va a ser nuestra condición. Dentro de las llaves vamos a tener otra palabra reservada que se llama case. Estos case o casos en español, al lado van a tener un valor, el cual, si se cumple o es igual a la condición, a la variable, está al lado del switch, el programa va a entender que si estos dos son iguales, esa parte del código se tiene que ejecutar. Es decir, nosotros dentro de cada case podemos ejecutar la cantidad de código que queramos. Y luego, por otro lado, vamos a tener otra palabra reservada o predeterminado, en el cual, si ninguno de los casos de arriba se cumple, el default se va a ejecutar. Vamos a verlo mejor en código. Yo tengo acá un ejercicio desarrollado. Ahora les voy a explicar de qué trata. Básicamente, nos está pidiendo que ingresemos un mes
Y en base a este mes tenemos que imprimir por pantalla a qué valor se refiere ese número en el calendario del año. Por ejemplo, si nosotros tenemos de mes 1, vamos a tener que imprimir enero. Si nosotros tenemos de mes 6, vamos a tener que imprimir junio. Bueno, para esto el switch es bastante útil, más útil que el if al menos, porque imagínense la cantidad de if anidados que tendríamos que hacer para preguntarnos esto. Por el hecho de que, si vamos al código y miran atentamente acá, nosotros estamos comparando la variable mes, que va a ser la que nosotros ingresemos manualmente, con los 12 casos que tenemos acá. Es decir, si esta variable mes coincide en valor con alguno de los casos que tenemos acá, va a ingresar a la porción de código que tiene hasta el break. ¿Ok? En el caso, esto es importante, en el caso de que no coincida con ninguno, va a decir que este mes no existe. Es decir, si ingresamos un número, como por ejemplo puede ser un 0 o 13, va a decir que ese mes no existe porque no tenemos casos que abarquen ese número, y además sería irreal tener 13 meses, ya que no hay. Así que vamos a probarlo. Si quieren también paren el video para copiarlo. Acá nos pide que ingresemos un mes, podemos ingresar 2 y nos va a decir febrero. Ahora vamos a ejecutarlo de vuelta para probarlo una vez más y vamos a decirle ingrese un mes y ingresamos el mes 12, diciembre. Ok, entonces lo que está haciendo esto es, una vez que nosotros ingresamos el mes, le va a decir al switch, bueno, mes tiene valor 12. Vamos al caso 1, no es igual, entonces acá no va a entrar, al 2 tampoco. Vamos, seguimos, porque no lo encuentra. Caso 11, no, tampoco. Caso 12, mes es igual a 12. Ok, sí, entonces ingresa esta porción de código. Así es como funciona el switch. Una vez habiendo visto código, vamos a ver algunos consejos y buenas prácticas al momento de utilizar un switch. Número 1. Utilizar switch antes que un if cuando hay múltiples casos para verificar. Número 2. Asegurarse de que cada caso tenga una instrucción break para evitar que se ejecute el siguiente caso. Número 3. Asegurarse de que el valor de la variable utilizada en el switch coincida con el tipo de dato especificado en cada caso. Y número 4. Asegurarse de incluir un caso por defecto para manejar cualquier valor que no coincida con los casos especificados. Ok, y ahora llegamos al final del video, así que espero que lo hayan pasado bien, que hayan entendido sobre todo. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios. Me despido, soy Franco Rutigliano y gracias por escucharme.